Bueno, nos íbamos eclipsando un poco por la tecnología para hablar del eclipse. Pues es un gustazo para mí tenerte, querida Cora, aquí en este espacio hoy domingo, espacio que inauguramos con Martín Ochoa desde los tiempos de la pandemia con la YouTube novela y que bueno, ya ha ido gestando y evolucionando en distintas versiones. Y pues hoy para hablar del eclipse del próximo 20 de abril, que no es cualquier eclipse, a nivel astronómico se habla de un eclipse híbrido, pero también a nivel astrológico es como si tuviéramos también esa palabra híbrido allí de por medio, con el paso de fijo a cardinal y bueno, muchas cosas que ya vamos a amplificar. Querida Cora, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Juan Carlos, bueno, el placer siempre es mío de poder compartir esta pasión, compartir estos mensajes celestiales y con un eclipse que, sí, yo creo que más que híbrido tiene una potencia que muy, muy fuerte porque es como la transición, ya estamos pasando, cambiando de nodos y esto de Aries, del Axis, Aries, Libra, Tauro, Escorpio, y este eclipse es parte, porque en julio cambian los nodos, pero ya este eclipse en el grado 29, que ya de por sí tiene una carga muy fuerte, el grado 29, en el signo de Aries nos está dando, calienten los motores, es como en las carreras de auto, es bien, auto, a calentar los motores. Sí, recordemos que los ejes nodales, nodo norte y nodo sur, caminan a un ritmo de 18 meses por signo zodiacal. Entonces hemos tenido 18 meses de eclipses en Tauro, Escorpio, haciendo eh, todos estos reset, llamémoslos, o pérdida de continuidad, como lo que hace un eclipse, se pierde la continuidad del día con un eclipse de sol, o se pierde la continuidad de que la luna blanca, hermosa, se vuelva roja de sangre con un eclipse de luna, y esas pérdidas de continuidad lo que terminan generando a nivel humano es un antes y un después, un paso, un darme cuenta de una serie de cosas, de vivencias, es una rasgada del velo, es entender situaciones desde otro ángulo que me permiten entrar en una evolución y en un cambio significativo, sobre todo si tenemos planetas ubicados en el punto donde caen estos eclipses, planetas natales del radix natal, pues vamos a sentir esa potencia de ese proceso de transformación. Entonces, después de 18 meses de tener eclipses en Tauro Escorpio, vamos a iniciar la temporada de Aries. Y acá estamos en un eclipse en donde es como si tuviéramos un pie adelante y un pie atrás, porque es que es grado 29.50. O sea, esto es casi cero de Tauro, ¿sí? Entonces, por eso es tan movilizador y sobre todo por la cuadratura que tiene con Plutón y demás, pero el solo hecho de estar en el grado 29 está hablando de una interfase, ¿no? De dos capas que se sobreponen. Sí, tal cual. Y Ahí nos empezamos a eclipsar otra vez con la señal. Veremos a ver un momentico qué pasó. Aló, 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 aló. Veremos a ver si vuelve nuestra querida Cora. Yo les voy a ir mostrando aquí en la carta mientras se vuelve a conectar Cora, eh, de lo que estamos hablando precisamente, y es de esta interfase. De Aries a Tauro, los nodos, los ejes nodales, caminan en torno a las manecillas del reloj. Los planetas normalmente caminan al revés de las manecillas del reloj. Entonces, en este momento, los planetas están caminando hacia Tauro, en el grado, digamos, el 20 de abril, cuando va a ser el eclipse. Los planetas están caminando hacia Tauro, pero los ejes nodales están yéndose hacia Aries Libra. Entonces, en esa interfaz, en esa, mm, digamos, cambio radical, porque estamos hablando de fuego, tierra, estamos hablando de cardinal y fijo, estamos hablando de dos sustancias que aparentemente son antagónicas, y que con el eclipse se pone en evidencia esa dualidad.
Vamos a ver. Llegaste. Bueno, llegué con el celular, estoy teniendo problemas, se me está cortando, bueno, como podemos, Juan Carlos, vamos buscando alternativas. ¿Qué va a hacer? Ese La es el magia del live. problema. Y eso es precisamente algo que viene a trabajar el eclipse, ¿no? Que es la vulnerabilidad del ser humano por no creérselas, sabérselas y tenerlas todas. Y precisamente esto es lo que nos está hablando la luna llena que acabamos de pasar con Sol conjunción Júpiter-Quirón y el eclipse que va a tener mucha de esta energía quironiana y jupiteriana en Aries, que nos estamos poniendo en evidencia que como no lo sabemos todo, nos permite ser más humanos y la vulnerabilidad nos permite que hagamos relaciones más significativas y emociones más profundas. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes pueden entender mucho mejor el mensaje al ver que hay tanta vulnerabilidad de por medio y hay más conexión humana y hay más comprensión y solidaridad. Que si todo nos sale perfecto, si tenemos los polvitos echados en la frente para que no nos brille la frente, como lo hacía antes la televisión cuando no hacían cosas en vivo. Y bueno, Cora, no te preocupes que hace parte del paseo. Sí, tal cual. Bueno, estaba pensando esto, es salirme un poco del yo lo puedo todo, tiene que ser todo perfecto y Plutón está diciendo, bueno, todas las transformaciones hay que trabajar con el otro, hay que trabajar en equipo y lo que no podés vos se acompaña un poco con estos puentes, con estos conectores que tienen los otros y es reconocernos humanos, es reconocernos en ese límite que está, ¿no? En esa parte quironiana de la potencia, que no soy súper poderoso. Es empezar a reconocernos un poco más limitados y que el otro facilita. Y es que fíjate, querida Cora, cómo nuestra percepción y conciencia, tanto humana como en general animal, tiene una reacción a la vulnerabilidad enorme. Es decir, por más de que, por ejemplo, los ratones, por decir algo, los ratones son una plaga en Francia o en varias partes del mundo, pero cuando tú ves un ratón recién nacido, hay tanta vulnerabilidad de por medio que te enternece y quieres de alguna forma ayudar, por más de que sea una plaga, por más de que sea lo que sea, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que la vulnerabilidad es algo que como humanos, desde que nacemos, la tenemos y es con lo que generamos verdaderos vínculos. Porque si naciéramos con dientes, con uñas, con garras para la vida, sería muy distinto, pero es que nacemos totalmente desvalidos y vamos a necesitar de una madre biológica o una sustituta, porque si no morimos en el intento. Y eso es el recuerdo que nos trajo tanto la luna llena como este eclipse, el eclipse porque está matizado en Aries y es donde está Quirón, que Quirón no llegaba ahí hasta desde hace 50 años y se queda por 8 años en Aries. Entonces todos los eventos que sucedan en Aries, tanto la entrada de Júpiter, que acabamos de tener y que ya va de salida, como los eclipses, la temporada de eclipse va a estar matizada con el ambiente quironiano que es el de la vulnerabilidad. Pero entendamos que la vulnerabilidad, desde la perspectiva occidental, siempre se ha dicho los puntos vulnerables, aquellos donde las fronteras son vulnerables. Entonces tratamos todo el tiempo de evitar la vulnerabilidad, pero como humanos deberíamos entender que conectar con la vulnerabilidad es lo que nos va a permitir pedir favores, hacer conexiones, generar redes de apoyo, tener familia y tener un contacto con aquellas personas que necesitamos porque no nos las sabemos todas. Sí, Marte en este eclipse está en cuadratura con Quirón, justamente Marte, el regente de Aries, que es el lugar del eclipse, Quirón que está en Aries, Marte que está en Cáncer está en cuadratura con este Quirón. Y lo que vos decías de la vulnerabilidad, si yo cierro, me pongo fronteras por miedo a equivocarme, por miedo a no poder, por miedo a ser atacado o dañado por el otro, es una defensa que muchas veces es la máscara que usa Quirón como para decir, yo me tapo para que nadie entre, para que nadie me haga daño. Y esa es la trampa mortal, en realidad, porque quedo aislado. Cuando yo abro mi vulnerabilidad y saber esto no lo puedo, necesito de la ayuda de otro, el otro entra, si no, no puede entrar. Es la grieta que tengo que dejar abierta, la herida que está abierta para que el otro pueda entrar. Bellísimo. Y sí, como dice Rumi, ¿no? Por las grietas entra la luz.
Si no tenemos grietas, no tenemos conexión con el exterior. Y si no tenemos esa conexión, pues nos terminamos encuevando, aislándonos, lamiéndonos nuestras heridas y lo peor aún, no encontrándole sentido a las heridas. Y eso es lo que sucede muchas veces con los aspectos Plutón, Quirón, y en este caso, pues hay una relación indirecta, pero la hay con el eclipse, Plutón al Sol y la Luna, y pues Quirón como está en Aries. Es algo así como, no me hables de que este dolor tiene un sentido, no me lo digas, porque este dolor es tan bárbaro que si tú me propones que tiene un sentido, ya no voy a poder seguir siendo esta víctima dolida en donde todo el mundo se tiene que arrodillar frente a esta víctima tan grande porque el hecho de que se me haya muerto mi papá o mi esposa o mi hijo es tan doloroso que no soporto ni siquiera que alguien me venga a decir que esto tiene un sentido profundo. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces es la negativa y ese es el enconchamiento y es como cuando yo me encierro totalmente a no percibir el mundo exterior. Un poco lo que dijo la luna llena anterior es permítete mostrar esa vulnerabilidad para hacer conexiones humanas significativas que te permitan salir de estos momentos tan dolorosos y ayudar a encontrar un sentido, Júpiter, a todo este proceso tan complejo. Sí, los procesos en donde uno desde el dolor tiene un poco que ver, ¿no? Salir de ese lugar de víctima y de que es muy el ego, que lo quiere todo, que quiere que las cosas sean como yo quiero, como yo pensé que tenían que ser. Y es también un lugar realista de que todos venimos a experimentar desde experiencias a lo mejor no tan agradables ese nuevo sentido, lo que yo tengo para ofrecer, lo que yo puedo dar, aún con lo que no tengo, en el sentido de no todo lo puedo, no voy a ser el salvador, pero tampoco voy a ser la víctima, salir un poco de esos extremos, de poder reconciliarme con la vida misma, para mí con la vida misma. De acuerdo. Fíjate cómo Aries es el signo número 1 del zodiaco, es el signo del yo soy, es de la valentía y del temerario que es capaz de cruzar cualquier límite y cualquier frontera en pro de un propósito que lleva en su alma y en su corazón. Es como esa fe, esa confianza que se tiene, ¿sí? Y eso es lo que se viene a eclipsar, ¿sí? Viene a darse un eclipse. Entonces, ¿cuáles son las defensas hacia ello, no? Me puedo quedar defendiendo con suprema agresividad un punto de vista y una visión, o me puedo enconchar con suprema temeridad de creer que yo no puedo, que yo no merezco, que yo no tengo derecho a existir, que no tengo derecho a estar aquí, ¿sí? Pueden ser de las dos formas en donde eso se suma con Júpiter allí, que lo pone como más en extremo, lo amplifica, ¿sí? Y entonces esto puede dar un exceso de violencia por tratar de evitar mostrarme vulnerable, por tratar de mostrar lo que llevo dentro, y entonces ataco a diestra y siniestra y sin pensar tan siquiera, ¿no? Sí, es la potencia, ¿no? Aries es la potencia de la afirmación del yo. Y cuando está en cuadratura con Plutón y exacerbado por Júpiter, nos lleva a, que justo se eclipsa, cómo estamos gestionando nuestra agresividad. En pos de construir, en pos de imponer, porque tiene que ver la agresividad, tiene que ver con la omnipotencia. A veces yo me creo omnipotente o impotente, y es ahí donde entra el mal manejo de la agresividad. La agresividad la necesitamos para levantarnos todos los días, para ir a trabajar, para actuar, para manejarnos. Pero si esa agresividad es para dominar o imponernos por miedo a ser aplastados, es como jugarnos en contra.
Sí, es extremo. Y es que como los eclipses rompen la continuidad, digamos que Aries normalmente, en condiciones normales, lo que busca es dar la expresión del yo soy, pero como se eclipsa, entramos en un juego y en una dinámica de tratar de equilibrarlo, de hacer un reset en algo. Entonces, ¿cómo hago este reset? Yo diría que es la gran oportunidad de poder revisar nuestra vida y encontrar todos esos puntos en donde nos tenemos una pérdida de fe, una pérdida de confianza, una pérdida de seguridad en el atacar, ¿sí? Y hacer una evaluación en donde estas pérdidas de confianza me permiten hacer más bien redes de apoyo y hacer unas conexiones. Opción número uno. Opción número dos, puede ser también la forma de cómo compenso este sentimiento que tengo de una falta de seguridad interna y entonces lo compenso con gran violencia al exterior. Sí, y lo compenso haciendo ejercicios de guerra al lado de la frontera del otro para demostrar mi poder, ¿sí? Y así no mostrar la vulnerabilidad que llevo dentro. Eh, Como humanidad entera creo que hemos quedado muy vulnerables después de la pandemia, económicamente, financieramente, en muchos ámbitos, y todos los pueblos están vulnerables. Y en lugar de decir abiertamente estamos vulnerables y necesitamos es unirnos para hacer redes de apoyo, estamos haciendo el caso opuesto, ¿no? De mostrar armados hasta los dientes, este es mi poder, no se metan conmigo. Sí, es un poco como al perrito que está herido que lo vas a sanar y te muerde, por más de que lo vayas a sanar, ¿sí? Es como si el eclipse también mostrara una reactividad de que estoy tan vulnerable internamente con Júpiter Quirón en Aries que no puedo mostrarme vulnerable y todo lo contrario me tengo que mostrar supremamente agresivo, ¿sí? Y fíjate también cómo todas las noticias que hemos recibido desde que Quirón también ha estado ahí en Aries y ahora conjunción con Júpiter, de los muchachos que tuvieron bullying en una infancia, en una adolescencia y que ahora sacan su arma y matan a medio mundo, ¿sí? Es una forma de compensación en lugar de decir estoy dañado, estoy roto, me rompí en el camino de mi evolución y necesito ayuda y necesito hacer una conexión con un terapeuta, con un amigo, con algo, ¿sí? En lugar de eso, sale el otro factor ariano que es no voy a dejar ver mi vulnerabilidad y entonces mato a todo el mundo, ¿sí? Y eso lo vemos tanto en escala pequeña en colegios como en escala máxima, sociedades enteras, ¿no? Que están en ese proceso. Sí, todo este estelium en Aries y en el eclipse especialmente, haciendo una cuadratura ya el eclipse mismo con Plutón, esto de el otro es mi enemigo. Sí, el otro me puede dañar, el otro me puede aplastar. Entonces, Quirón, que representa esa parte del sanador, ¿no? En donde yo tengo la sabiduría cuando me reconozco herido, pero también es el heridor. Entonces, ¿en qué lugar nos estamos identificando? Si nos estamos identificando el heridor como defensa, es como levanto las espinas para que no me hagan daño, en vez de decir que vos decías, es el terapeuta, busco ayuda para reconciliarme con esta herida, para ver el sentido y no estar a la defensa, porque estamos como islas en defensa de el que todos son como supuestos enemigos que me pueden hacer daño. Sí, pura energía instintiva del alma selvática plutoniana, ¿no? Porque en la selva uno no ve el pajarito que le canta en el hombro, todos están esa alerta de que hay una boca más grande que me va a tragar. ¿Sí? Entonces, esa cuadratura es precisamente mecanismos de defensa supremamente activos, dinámicos. Y por eso yo invitaría para que trabajemos este eclipse de una manera más consciente, en el sentido de que se eclipsa el sol. ¿Qué significa eso? Se eclipsa mi visión del ego. Mi pequeño ego se eclipsa. Entonces, en lugar de sentir que al eclipsarse ese ego perdí toda mi fuerza y mi poder, puedo decir, eclipso mi visión de vida y me permito ver que la vulnerabilidad tiene otro factor
distinto que al que me han enseñado constante y cotidianamente desde la modernidad, y a poder ver que es por la vulnerabilidad de mi ser, que no lo sé todo, que no lo tengo todo, que me hacen falta muchas cosas en mi vida, que me permite abrirme a buscar ayuda y a buscar conexiones significativas. Entonces yo pensaría que si te cae el eclipse en un punto especial de la carta, reflexiona en estas situaciones y no en la situación de defensa y de te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates, sino más bien cómo puedo reconectar con todas las heridas de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, con todas las situaciones en donde me sentí dañado, vulnerado, humillado, eh, por cosas injustas, Quirón, y más bien cómo le doy una vuelta de hoja, una vuelta a la tortilla de esa misma situación que me pasó y lo pienso, toda esa humillación que viví, tanto aprendizaje que me dejó y cuántas virtudes y talentos empecé a acumular a raíz de esas humillaciones en mi vida y cómo hago una repotenciación de todo ello para abrirme un poco más a lo social y al encuentro con el otro. O sea, yo creo que el eclipse es una gran ayuda en ese sentido, porque es como si cegara un poco mi estructura egoica defensiva, creerme el ombligo del mundo, el centro del mundo, que mis heridas no las vive nadie más, que el dolor de mi alma es tan duro que nadie más lo puede comprender, y más bien darme el paso a ver que a través de esos dolores hice todo un aprendizaje que no creí nunca hacer, por un lado, y por otro lado, me permite todo esto hacer una conexión social y un intercambio. Tal cual. Es salir de la cueva, ¿no? Quirón cuando se entrega, se llama esto, ¿no? La entrega de Quirón a morir, pero morir en el sentido de morir en conciencia, morir la conciencia de que yo lo voy a poder todo porque sé, porque tengo la respuesta, es morir en conciencia. Y es una entrega, es decir, reconocerme que desde ese dolor también aprendí mucho y pude encontrarme desde otro lugar y que necesito de los otros, porque solo no voy a poder. Es decir, esto va a ser muy importante de acá en adelante, empezar a mirar al otro, porque salir de a mí me pasa esto, yo me tengo que salvar, yo tengo que ir adelante, el alerta, no el miedo que genera una alerta muy individualista y que en realidad nos aísla cada vez más. Es decir, mirar al otro y poder comprender que también está pasando otro momento y qué podemos, es esa red, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre todos? Tú estás tocando ahí un punto importantísimo con Quirón, ¿no? En el mito de Quirón, como él no se puede sanar, la única forma es el intercambio que pide Hércules a su padre Zeus, de intercambiarlo por Prometeo en el Cáucaso, para que Quirón muera. ¿Sí? Fíjate que eso es lo que pasa con el Sol ahora con eclipse. El Sol muere por unos instantes desde la perspectiva de la Tierra. Entonces está implícito un poco todo este mito. ¿Qué es morir el Sol? Es poder morir un poco en mis convicciones y en esa defensa que yo tenía hacia la vida en ciertas cosas para, a ver, también ¿qué es morir? Es que he escuchado mucho en terapia, es que ¿por qué mi papá me abandonó? ¿Y por qué mi mamá me dejó? ¿Y por qué me pasó esto en la infancia? ¿Y por qué me hicieron bullying en mi adolescencia? ¿Y por qué? Y yo les pregunto, ¿y por qué no? ¿Acaso es que tú eres hijo de los dioses? ¿Eres el mismo Zeus aquí en la tierra al que no le tenía que haber pasado nada de eso? ¿Por qué no comprender que somos humanos y que nacimos entre humanos? Y que mi mamá podía estar deprimida y mi papá podía estar muy mal económicamente o podía tener una vida muy difícil y que a raíz de todo eso sucedió la historia como tenía que suceder y eso permitió que tú seas lo que eres hoy en día, ¿sí? Y no al revés, es que yo lo que he escuchado muchas veces es que mi papá tenía que estar presente todo el tiempo.
Y le digo, ¿y por qué? ¿Sí, acaso? Sí, 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 él simplemente era otro ser humano que tenía unos traumas emocionales y una conmoción también por las vivencias de sus abuelos y de sus tatarabuelos a nivel familiar. Entonces, eso es que muera el sol en Aries, porque fíjate, Aries es el super wow, ¿sí? Todo, cuando tenemos planetas en Aries, en Leo, en Sagitario, necesitamos ser, es que yo soy el hijo de los dioses, a mí se equivocaron allá en esa clínica, me cambiaron, ¿cómo así que mis papás son tan vulgares, tan humanos? ¿Sí? Entonces, que muera un poco esa sustancia es poder decir, acepto la humanidad en el formato que viene, acepto que mis papás fueron como fueron, que me abandonaron o que no estuvieron, como fuera la historia, y que gracias a que me abandonaron desde muy temprana edad, cultivé mi adultez desde muy temprano y ahora soy dueño de mí mismo por todos esos procesos de vida tan difíciles. Sí, esa es la historia del héroe. Uno no va a ver a Superman en el planeta Krypton bonitos, gorditos y felices. No, el planeta explota, queda huérfano, lo atiende una madrastra y un padrastro en la Tierra y ahí empieza la historia del héroe. Para mí eso es un poco lo que representa este eclipse, ¿sí? Se obnubila la necesidad de que mi vida fuera súper wow, súper especial, para que Quirón y Júpiter hagan su sustancia con la vulnerabilidad y pueda yo aceptar mi historia humana en el formato en que vino, no en el formato que me había yo imaginado que tenía que ser. Y pudiendo entrar a aceptar eso, esa es la cuadratura con Plutón. Poder morir en esa antigua percepción egoica de que yo soy el centro del universo y de que todo debía haber girado en torno a mí, para empezar a ver que es que mis papás también tenían problemas y también sufrían de depresión y estaban muy mal y que la época era muy distinta y que no tengo razones para venir yo a evaluar de una manera radical y dura a esos ancestros que no hicieron lo que tenían que haber hecho. Nada, hicieron lo que tenían que haber hecho más bien y me entrego a mi propio Dharma Karma, que fue lo que me trajo la vida en el formato que me lo trajo. Para mí por eso este eclipse es tan importante a nivel psicológico, porque puede llegar a generar que cambie las gafas de la percepción de sentirme el ombligo del mundo, Aries, el fuego, ¿sí? Y empezar a humanizar un poco más los procesos de la vida, morir en esa percepción y empezar a renacer en una percepción más humana. Para eso también el eclipse está, digamos, enmarcado con un Saturno en Piscis que está hablando de ser más empáticos con la realidad, de conectar más con una realidad y no con una visión imaginativa de cómo deberían haber sido las cosas. Sí, muy característico del fuego, ¿no? El fuego era un elemento sagrado, solo por eso los signos de fuego son yo soy hijo de Dios y acá estoy, todo me lo permito, ¿no? Y me tienen que hacer reverencia y todas sus acciones están como entregadas a los dioses. Son hazañas, son hazañas, porque al ser hijo de Dios yo soy heroico. Entonces es poder salir de eso. Sos humano, no tenés una hazaña, no sos heroico, sos humano y que también te puedes equivocar. Y este Acuario te está diciendo, somos todos, tenemos que cambiar ese pensamiento, tenemos que unirnos, porque si seguimos pensando que cada uno es este centro del universo, el yo único, indiscutible, que por qué me pasa a mí, no, es como nos hundimos todos también. Estamos gestando una nueva, yo creo que viene esto Plutón en Acuario y con este año va a estar todo el año en cuadratura con los nodos, porque va a pasar a Capricornio, va a estar todo el año en cuadratura. Estoy diciendo, estamos gestando una nueva humanidad. Esto no tiene precedentes y es el fin, dejar de pensar en mí y empezar, yo soy parte de la sociedad. Yo soy con otros, no soy solo. En un momento sí, pero necesito de otros y me tengo que unir a otros. Pensar más de manera más horizontal que tan verticalista. De acuerdo, y es todo un trabajo que está haciendo Plutón ahí en Acuario, resquebrajando ese eje de la identidad Leo-Acuario, ¿no?
que viene un planeta desde Acuario, se ve mejor para Leo porque está en oposición a Leo, ¿sí? Entonces es como si Plutón en Acuario también viniera a recordarme a través de los espejos sociales esta inflatuación del ego, ¿sí? Del ego leonino. Y viene a hacer unas depuraciones al respecto, en donde, hombre, tú eres solamente uno más entre todo este montón de seres humanos que están acá y que sí, que puedes aportar tu grano de arena, tu gotica de agua al inmenso mar, sí, y que lo puedes hacer de buena forma. Pero cuando es al revés y la inflatuación del ego hace que yo sienta que todo debe, que la vida debe estar subordinada a mi voluntad, que Ujú. sí, que es un poco el adolescente o el joven que empieza es, ¿qué voy a hacer con la vida y cómo la genero cuando realmente es la vida la que se encarga de hacernos a nosotros, no es nosotros a la vida, ¿sí? Y eso es un poco ese Plutón opuesto a Leo, en Acuario, a mostrarnos que no somos el ombligo del mundo. Tal cual. ¿Querés que pasemos, Juan Carlos, a los signos? Podemos tomar el axis también para que no sea a lo mejor tan largo. Largo, Podemos ¿no? tomar los axis. De acuerdo, buena idea, sí. Entonces, empecemos hablando, a ver, lo ponemos aquí como, em, ¿mm? Voy a Pongamos acá, enchufar acá. por ejemplo, sí, está sin ¿Por batería. qué? No, estoy enchufando. Bueno, esto es un poco también lo humano, lo cotidiano. Estoy enchufando a ver si se mejora por las dudas el wifi. Ok. Pero ya estoy Bueno, muy bien. acostumbrada a hacer estas intervenciones así. Bueno, pues entonces hablemos un poco de ese axis Aries-Libra, Libra. ¿cierto? Donde vamos a empezar a tener los eclipses y que este eclipse es la puerta que se abre a los 18 meses de eclipses bueno, finalmente tenemos este que está en Aries porque está el Sol a los grados 29, pero el próximo que tenemos en 15 días después del 20, que es un eclipse de luna, se va a hacer en Tauro Escorpio, ¿no? Eh, Sin embargo, ya el próximo, el de octubre, sí ya viene siendo de Libra, ¿no? De Aries Libra. Esto es como un tráiler. Yo digo, es el tráiler de la película que está mostrando. Y en este axis tiene mucho que ver las relaciones, cómo yo vivo esto, Aries Libra, el yo con el otro, ¿no? En lo que yo puedo socializar, lo que yo puedo compartir, cómo vivo mis relaciones, pero también mi capacidad de compartir y socializar, aunque piensen diferentes, esto es un poco, ¿no? Y de lo que yo puedo gestar y lo que puedo entregar. Un poco esto, yo soy con el otro y también puedo crear algo y socializarlo, compartirlo, hacer un bien común, un proyecto en común, porque toca las áreas que tienen que ver con lo social, con lo creativo y lo social. Plutón está ahí trabajando. Sí, y yo creo que para el Aries principalmente mm, es una invitación a no ser tan reactivo, ¿sabes? Y a poder la aceptación humana. Es muy importante para Aries aceptar, hombre, si estoy roto, hombre, si estoy dañado, si necesito ayuda. Eh, y esto, como Plutón para este eje, pues cae prácticamente en el medio cielo. eh, yo diría que arranca una temporada de 18 meses entre los Aries y los Libras en donde va a hacer un proceso de transformación social enorme. O sea, la fachada que tienen al mundo se va a transformar impresionante. Eh, o sea, es como si fueran un antes y un después. En 18 meses los Aries y los Libras, sobre todo los Aries, van a ser unas personas muy distintas. Sí. Cambiar también el formato de pensamiento, ¿no? Porque es un poco eso, animarme a interactuar con otros que piensen distinto, que vivan distinto. Un poco es eso, de transformar en ese lugar.
Sí, de acuerdo. Y con respecto a Libra, sí, pues, sí, sí, sí lo vemos también desde la otra perspectiva, ¿no? Cambiando el ascendente a Libra. Tiene que ver mucho con las relaciones y el amor. Este a mí me gusta porque está pasando ahí entre lo que yo soy, cómo vivo el amor, cómo me entrego, salir un poco de la obsesión, de la posesión, de querer agradar, y es poder estar más espontáneo. Sí, de acuerdo, que no todo esté en su puesto, en su lugar, que socialmente no todo esté tan equilibrado, o sea, también lo que está pidiendo ahí es como un oscurecimiento, un renacimiento en lo relacional, en que las cosas no tienen por qué ser perfectas, justas, ecuánimes, que pueden ser más humanas. ¿No? Sí, sí. Esto va a ser un despertar también de muchos talentos, de animarse como a encenderse. Libra, creo que después de esta luna llena y de estos pasos de Quirón ahí, es como, ¿qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que amás? Un poco eso. Sí, y también fíjate que la invitación a Libra es eh, a no buscar la relación perfecta, sino la relación humana, a bajarme de la nube de que las cosas tienen que estar siempre ecuánimes, justas y que no pueden salir como tengan que salir. Sí, un poco como lo que nos pasó acá en el video, ¿no? Que es que no está saliendo bien porque no tenemos el internet. No importa, o sea, va a salir, ¿sí? Sí, los formatos. Libra es muy de la forma. Esto queda bien, esto está. Y a veces esos formatos, justamente Plutón en Acuario va a romper todos los formatos estereotipados, que para Libra eso es una amenaza. ¿Cómo? Si tiene que ser la foto, tiene que estar así, la familia, todo tiene bajo una forma que quede divina. Bueno, y Plutón viene a decir, no, hay multiplicidad. Entonces, eso también lo está invitando a ver, relájate, disfruta todas las distintas formas. Esto va a tener mucho que ver en sus relaciones y cómo vive el amor. Un despertar creativo muy importante para Libra. Sin duda. Y fíjate que para Libra, así como para Aries, también los procesos de transformación ubicados con el Plutón en el medio cielo, tiene que ver con lo social, el trabajo, con la profesión, unos procesos de transformación ahí intensos. Acá en este caso tendría que ver con la familia, ¿no? Con el entorno, una reevaluación de lo que es mi casa, mi hogar, a lo que yo considero familia, también una redefinición en todo ello, ¿no? Sí, sí, va a traer otras formas de familia, de construcción de familia o de lo que es hogar. Hogar. Bueno, Bien. devolvámonos acá a este otro eje y hablemos de Piscis para no hacerlo al Vamos revés. para Piscis Virgo. tal. Sí. Bueno, este Piscis, yo creo que este eclipse está en juego porque ese Plutón está en la casa de lo social, pero va a entrar en su parte inconsciente y se va a estar movilizando un poco como vaciar algo, hacer un vacío para Piscis. Es de lo que tenía, de lo que tengo como seguro, y eso va a ayudar también a cambiar un concepto de lo que me daba seguridad, de lo que conforman mi lugar seguro, estabilidad en vínculos, en grupos, y es poder romper un poco esos conceptos y abrirlos más. No quedarte atascado. Sí, de acuerdo. Y yo creo que es como empezar a valorar, em, a ver, es que esto al caer en casa 2 es como si hiciera un reset en lo que me da fijeza, estructura, en lo que consideraba estable, inamovible, pues ahí se viene a mover las cosas, viene a cambiar la forma mm, para,
encontrar valor en lo que no es perfecto, en lo que también puede llegar a ser injusto de por sí, y es como empezar a cultivar la humanización entre las cosas que no son ideales, sino que son, ¿sí? Eso es un poco Quirón allí. Eh, yo creo que también hay grandes valores en la interacción social. Pensando un poco en que Júpiter con Quirón me está pidiendo sal de la cueva y conecta, y el eclipse allí es como eh, eh, mostrarme vulnerable y pedir ayuda puede llegar a ser que me sienta seguro. Sí. Sí, y también abrirte, es como preguntar, ¿qué es el miedo? ¿Cuál es tu miedo mayor a salirte de esa cueva, a relacionarte o intercambiar con personas diferentes, que piensan diferente, que actúan diferente? Y cuál es esa amenaza que la vivís como amenaza, ¿no? Porque a veces es, no, yo me quedo en este lugar seguro, con las personas que conozco, con todo esto, porque el otro puede ser una amenaza interna a mi estabilidad. Y justamente es al revés, es si yo empiezo a escuchar, si yo empiezo a interactuar, el otro me puede dar algo que yo puedo tomar. Es el dar también y recibir de los otros. Sí, 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 qué bonito. Y también es como, yo diría que el trabajo con la vulnerabilidad para Piscis es muy importante, porque digo trabajo por casa 2, ¿sí? En donde puedo llegar a entender, a tener una serie de recursos, si puedo abrirme y mostrar lo vulnerable que puedo llegar a ser y hacer unas conexiones humanas, ahí es como si eso se generara una sinergia y son momentos de, la red de apoyo me puede traer muchos valores y mucha seguridad también, ¿no? Sí. Pasa Bueno, a pues Virgo. a Virgo, sí. Tenemos a nuestro Bueno, querido Virgo. ay, que está cruzando la frontera ahí, entrando. El grado 29 está entre la 9 y la 8. Es entrar un poco también en ese lugar que me da miedo entrar. Que puede ser mis tabúes, mis obsesiones, mis creencias, en donde también me daban cierta seguridad, cierto formato que ya está ahí como rompiéndose, sacándose se están cayendo las cáscaras. Que para Virgo es importante porque también es tierra, busca lo seguro, busca lo tangible, está entrando, bueno, pero esto no es tan seguro. Es saber cuál es el tabú, cuál es el miedo a cruzar esa línea. Y es que mira cómo los eclipses de sol son reveladores, ¿no? Por allá hace 50 años Albert Einstein pudo demostrar la teoría de la relatividad gracias a un eclipse. Y en general la temporada de eclipses 10 días antes, 10 días después, incluso mucho más, incluso hasta 15 días, prácticamente estamos en la fecha de pre-eclipse y post-eclipse, aparecen cosas en donde yo puedo entender algo que hasta ahora mi conciencia no entendía porque estaba focalizada solamente en dar respuestas y resultados de la misma forma como siempre lo he hecho. Pero como se tapa el sol, necesito empezar a ver otra respuesta para este mismo tema, ¿sí? Y al entrar a ver otra respuesta, pues eh, veo la misma situación con otros ojos. Entonces los eclipses siempre me pueden traer como una revelación de algo que estoy viviendo en lo cotidiano. En el caso de Virgo, como está en casa 8, es una doble revelación porque salta de la casa 8 sorpresivamente, algo que se me salió de control, de poder, y que me lleva a hacer un proceso de transformación interno profundo. Entonces yo creo que para los Virgos este eclipse es entrar como en un rito de paso en donde algo sorpresivo que me estalló frente a mí me cambió la perspectiva de las cosas y me hizo hacer una evolución, morir en una expresión antigua y entrar en una nueva visión de vida.
Sí. A mí, ¿sabes qué me sonó? Hay una película, El secreto de tus ojos, que había una confusión en la para escribir, que era temo y en realidad era te amo. Le faltaba la letra A. Y creo que viene para Virgo, porque ¿qué es lo que temo? Que en realidad puede ser lo que amo. Y es entrar en esa profundidad, porque a veces lo que más tememos es el lugar que más amamos. y es esa pulsión de decir, si se apodera de mí todo esto, ¿qué hago? Oye, qué Me bonito sonó eso. a eso. Temo o te amo, sí, de acuerdo. Claro, sí, y ese es el entrar en un proceso muy profundo que no lo puedo manejar y que a Virgo le gusta tener ordenado porque desde ese lugar sabe cómo entrar y salir. Y acá es como que se revuelve y empieza a entrar en ebullición. Excelente, me gusta eso. Bien, entonces vamos para Leo. Acuario, Ah, Leo y Acuario, Leo sí, Acuario, correcto. dale. Leo Acuario. Ujú. Sí. Uy, es que Acuario estaba bien matizado además por la entrada de Plutón allí, ¿no? Sí, poderosísimo. Sí, Sí. sí, si bien se queda 20 años, este eclipse es muy significativo para Acuario, porque bueno, es la entrada triunfal y es donde va a empezar. Este eclipse en realidad, en el grado 29, tiene mucho que ver con lo que hablamos antes del concepto, concepto de familia, concepto de nuevos conceptos, de cómo yo me quiero nutrir, yo me quiero cuidar, cómo yo me quiero habitar. Desde Plutón está diciendo, esto es diferente, esto hay que también desarmate. Plutón va a desarmar Acuario en todas sus identificaciones, en lo que se identifica. Y eso va a ser cambios permanentes, pero este eclipse le está como tapando algo y diciendo, este concepto que vos tenés de vos ya no va más. Esta idea, como vos te identificas, o con una idea, un pensamiento, que también es lo que vos querés guardar como como un lugar de pertenencia, porque como está entre la casa 3 y la casa 4, pasa de un lado al otro. El concepto que yo guardo, que yo atesoro, que me siento cómodo, y Plutón va a destrozar eso de lo que es conocido. Uy, sí. Yo creo que este eclipse a los Acuario les trae, es un momento de hacer un cambio de ideas profundo, de no quedarme aferrado con unas verdades y unos conceptos que tenía, de abrirme las puertas al Plutón que me va a visitar por 20 años allí, ¿sí? De cambiar las gafas con las que evalúo el mundo y con las que aprendo del mundo. eh, Cambiar los parámetros de aprendizaje también, ¿sí? Es como también Sí, renovar un poco las conexiones con hermanos, con amigos, con pares. También me está pidiendo hacer una reevaluación de qué tanto estoy conectando con mis pares o qué tanto me estoy aislando. tal cual. Y no defender tan efusivamente tus opiniones, porque es como, ay, esto es así, es la opinión, la idea, un pensamiento. Cuidado porque puede estar más reactivo en eso. Porque hay un miedo. Plutón siempre pone en amenaza todo. Es decir, te pone en amenaza. Hay un miedo a cambiar de opinión, hay un miedo a pensar diferente. ¿Cuál es tu miedo? Sí. Y que además esto puede llegar a ser que el acuario entonces también esté muy reactivo, ¿no? En sus contestaciones, sobre todo verbalmente, esté muy defensivo por un mecanismo de defensa, por esto que estás diciendo de cuál es tu miedo. Entonces me enconcho,
No me arriesgo a generar un decir, un hacer, me protejo, sí, muy del alma instintiva, ¿no? Ujú. Y entonces Leo. ¡Apa! Bueno, Leo también está, acá yo creo que va a haber también un poco de cuidado en la reacción, en la creencia, en el imponer una verdad, es que yo tengo la razón y esto y querer defender, más que una idea con el caso de Acuario, es una creencia, un dogma, como que y te está invitando a decir esto, que cuestionalo, porque buscar, abrir, sé más flexible. Y Plutón está entrando en la casa de sus relaciones. O sea, a Leo, esto puede poner en jaque quién soy y estoy como al acecho de qué me tengo que defender porque me van a atacar. Entrar como en una cruzada ideológica, cuidado con eso, porque es como defender una causa. Uy, sí. Y yo creo que como es un eclipse, pues le está pidiendo precisamente como que hacer una renovación de creencias, de visiones de vida, y no ir a matar por una visión y obsesivamente quedarme en que mi religión o mi visión de vida filosófica es la única que vale. Y esto está pidiéndole a Leo una renovación de creencias. ¿Mm? Tal cual. Bueno, Bien. ¿con qué seguimos? Cáncer, Con cáncer. cáncer, Listo. Capricornio. Bien. Ujú. Para los cáncer. Sigamos con cáncer, así ya lo tenés Sí. ahí ubicado. Bueno, este eclipse que está tocando es el lugar en el mundo para cáncer, o un cambio en el rol social, un cambio en estatus. Y también Plutón entrando a Acuario ahí, entrando casi en su casa 8, también habla de un miedo profundo al lugar que es como hacer el corte de lo que era conocido y voy a entrar en otro lugar en mi vida, en otro estatus, en otro rol, en otro lugar público en el sentido de salgo a escena también. Y ahí va a tener que enfrentarse en todo este periodo con esos miedos a ocupar este nuevo lugar, que pueden ser distintas cosas, empezar una relación, separarse, separar a una sociedad, a lo mejor se termina una sociedad y empieza un lugar nuevo. Hay un corte y una renovación, porque Plutón está diciendo, es el momento de dejar lo que vos en donde estabas. Uy, sí, con respecto a este Plutón acá, pero fíjate también cómo para cáncer es donde está el regente del eclipse, que es Marte, ¿no? Entonces, yo diría que uno de los signos más movilizados por el eclipse, pues son Aries, Libra, pero también Cáncer y Capricornio, y sobre todo Cáncer, ¿sí? Porque es como si Cáncer se sintiera movilizado a hacer algo con esto. Eh, yo creo que a nivel social hay todo un evento, porque le cae en su medio cielo, en casa 10, yendo hacia la 11, o sea, está ahí entre la interfase, ¿sí? Y esto es como si fuera un impulso a mostrar más su humanidad y su vulnerabilidad socialmente, y con eso casi que hacer una profesión de vida a través de la vulnerabilidad o del, sí, no sé, al cáncer se le facilita muy bien el cuidado de los otros, y es como si en este eclipse estuviera llamado a hacer algo con ese cuidado y algo más público y no quedarse guardando eso, ¿sí? Salir del caparazón, porque Cáncer se mete en ese caparazón y Marte está en cuadratura a ese Quirón y es poder salir del caparazón, no tengas miedo que los otros no te van a pisar. Pero tampoco te pongas reactivo a la defensa de que el mundo puede ser un lugar inseguro y hostil. De acuerdo. Y sí, es que pensemos en cáncer con ese exoesqueleto que mantiene
en donde duro por fuera, blando, muy blando por dentro, muy blando por dentro. Entonces, con un sol en el medio cielo está pidiendo como tenemos que salir de tanto autocuidado y de tanta conservación a mostrarnos un poco más, a mostrarnos. Sí. Tal cual. Otro de los temas que tiene para cáncer es que puede ser un momento de mucha belicosidad, ¿sabes? Porque como Marte en cáncer está protegiendo a los suyos, Marte en cáncer es supremamente agresivo, ¿sí? Si siente una gallina cuando le tocan a sus pollitos. Sí. Sí. Por eso es lo reactivo con Quirón, ¿no? Esa sensación de los otros me pueden atacar y yo tengo que estar en la defensa. Fíjate, Juan Carlos, que muchos países latinoamericanos son cáncer. Sí. Y es esa sensación, ¿viste? Que estamos atravesando en muchos países. Es como la matriz, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, y con respecto a Capricornio. Opa. Bueno, y este Capricornio entra en su... Este eclipse se da ahí saliendo de la casa 4, entrando a las 5, en cuadratura con ese Plutón que está entrando y saliendo también de su signo y está llevando como a... Yo creo que Capricornio tiene que abrirse a empezar a expresarse, a vivir experiencias nuevas, a salirse a lo mejor de ese formato de que tengo que hacer para sostener a mi familia, a todos, y acá Marte está enfrente también. Es como que siempre me están demandando y yo tengo que hacer todo por los demás, y es poder correrte de ese lugar, que Plutón hizo todo el trabajo. Basta de cargarte con todo esto, hay una nueva identidad en vos y empezar a disfrutar también. Yo digo que Capricornio tiene que abrir la puerta para salir a jugar. Es tómate un recreo, Capricornio. Buenísimo, sí. Tómate un recreo. Y yo lo estaba mirando también acá por este Urano que ya está en pleno en la 5 de Capricornio. Y es como prueba nuevas cosas, intenta nuevas facilidades. También la motivación para Capricornio en este eclipse va a estar muy dada por su pareja o sus socios o su cónyuge, ¿no? O la gente que tiene afuera. Al tener a Marte en casa 7 es como si sintiera un impulso porque mi pareja me invita a tal lado que al principio voy a regañadientes, pero termina siendo un buen plan y termina abriéndose a unas nuevas posibilidades. Sí. Sí, sí, tal cual. Bien. Bien, seguimos con Sagitario, ¿te parece? Sí. Ujú. Sí, para Sagitario que estamos ahí entre las 5 y las 6, ¿no? Sí. Ahí está, Sagitario. Bueno, se da casi al final de la casa 5, que puede estar muy activo, pero también puede estar un poco reactivo, en querer hacer todo. Yo creo que está Sagitario como poder liberarme un poco porque también es fuego Sagitario acá, de que todo pase por mí, de que yo soy el mejor, de que yo tengo que hacer todo. Y cambiar, el Sagitario tiene que empezar también una gran transformación mental, porque Plutón en Acuario va a tocar esa área mental y poder salirse de ser el Zeus, ¿no? De que dirige la orquesta de todo, de poder estar interactuando con otros también. Sí, qué importante esto que dices, ¿no? De poder, la conexión, lo que hablábamos de al principio cuando hacíamos un análisis del fuego, pues bajarle un poco a los humos del tema para poder interactuar con otros, ¿no? No sentirme el centro acá del universo. Tal cual, sí. Porque Júpiter está agrandando toda esa zona que Sagitario está en la cresta de la ola, con muchos proyectos, con mucho recreo, pero bueno, también poder interactuar también con otros, cambiar ese formato. Claro, sí. Em,
Sí, pensaba también un poco en este Plutón que es el que directamente afecta al eclipse, como en casa 2 para Sagitario también está haciendo unas reformas importantísimas a nivel de lo que son mis recursos y mis valores que considero fijos, ¿no? Sí, Claro, está entre 2 y 3 entre... claro. Por eso va a ser una transformación mental, es realmente pensar qué es lo valioso para mí, qué es lo importante, qué es lo que vale, qué poder reinventarse de ese lugar, salir de ese lugar que era antes valioso, que yo le daba relevancia y ahora puede ser que haya un cambio en los conceptos de valor. Muy bien, entonces pasamos a Géminis. Sí. Yo tengo que poner, mira, sigo con las intervenciones, porque me descargue el celular. No, Juan Carlos, hoy soy un desastre. Yo creo que es el Hoy mejor tengo que estar, hoy, es el mejor hoy tengo que mensaje estar, de eclipse, querida Cora. ahí está, estoy así, a nivel acuario terrible. Espero que me esté cargando. Sí. Bueno, sí, se me descarga, se me corta el internet. Bueno, Géminis. A ver. Está ahí en la casa 11 entrando a la 12, ¿no? Está ahí. Tiene también un poco que ver con los pensamientos, con los grupos, con las creencias, cuestionar ciertas creencias de lo que es un equipo, de lo que es un grupo, de la que es la interacción, de cómo flexibilizar un poco, flexibilizarse ahí, como aventurarse también a lo nuevo. Porque Géminis, si bien es es curioso, pero tiene una parte que le gusta quedarse en un lugar seguro también, aferrarse a una idea o a tener una respuesta. Bueno, creo que todas estas cuestiones que son más mercuriales de poder ir encontrando con los otros nuevos espacios, nuevas perspectivas. De acuerdo, de acuerdo. Y sí, y con los otros los nuevos espacios, nuevas perspectivas desde la vulnerabilidad con Quirón en la 11, sí, es decir, eh, yo creo que para Géminis es muy importante no encontrar el grupo perfecto donde se hacen cosas perfectas, sino el grupo humano, en donde las cosas simplemente van saliendo como van saliendo, con los errores que yo creo que es como aprender a tolerar las dificultades, las injusticias o que las cosas no salgan como se habían planeado. Habla un poco también de eso y así puedo llegar a hacer una sinergia muy interesante con un grupo de personas desde una perspectiva más humana y puedo llegar a generar muchas construcciones importantes. Yo creo también que este eclipse para los Géminis está como abriéndole las puertas a un futuro. ¿Sí? Por una conjunción en casa 11, entre la 11 y la 12, pero esa casa tiene que ver con una perspectiva de nuevos horizontes. Entonces también puede ser para los Géminis que aparezcan personas nuevas, de pronto extranjeros con otros idiomas por Júpiter. En todo caso, personas que me están abriendo unas nuevas perspectivas con las que voy a construir un futuro. Todos estos 18 meses que arrancan para Géminis es como planes estratégicos que en un horizonte muy cercano ya vienen a gestarse. Pero en la medida en que me doy el permiso de que no sean perfectos estos planes, que no sean el plan ideal, el que había trazado, sino el que fue saliendo, pues puedo llegar a armonizar mucho mejor eso. Sí, y la entrada de Plutón en Acuario para Géminis le está abriendo todas portales de cuestionarse ciertas creencias, ciertos dogmas, de las respuestas, de tener respuestas para todos, o que hay que ser, cómo interactúo con los demás también. Sí, Géminis entra en un cambio muy importante. Divino. Bien, y el último signo, Tauro. El último, los dejamos ahora, Tauro, Escorpio.
Bien. Para Tauro, qué transición, Sí, qué sí, transición. Porque está entrando a la casa 12, este eclipse ya está ahí al final de la 12 y es como un reseteo. Y Plutón está entrando en su medio cielo, está ahí en la 9 entrando. Es un reseteo que también salir de ese lugar seguro, de inamovible, como vos decís, y empezar. Hay un cambio en sus creencias, pero también que esto va a interferir en su rol social, de poder empezar a crear redes en nivel profesional, puede ser mucho, bastante, a nivel profesional, de trabajar en equipo, de poder delegar, de poder... eh, siguen estando los eclipses en su signo, porque hay un eclipse lunar que va a ser luna llena en Escorpio, Axis con nodo norte en Tauro. Entonces hay una nueva identidad, que esa identidad le permita poder salirse de ese lugar seguro y poder interactuar a nivel profesional, a nivel estatus con otro, aprender a delegar, que no todo pase por ese lugar tan rígido en parte a veces. sí, para mí este proceso para los Tauro es como si este eclipse empezara a mostrar ya la síntesis de los 18 meses vividos con diferentes eclipses que fueron teniendo lugar, eh, con eclipses que estuvieron marcados con Urano de por medio. Entonces han sido 18 meses para Tauro que se les ha movido el piso en muchos sentidos. Ya no están ciertas personas con las que tenían certeza de que iban a hacer un proyecto, por ejemplo, o ya se cambió lo seguro que tenían. Y es como si este eclipse estuviera haciendo una síntesis de ello y llegando a unas conclusiones eh, para, para ya hacer un paso definitivo con estos temas que se elaboraron 18 meses seguidos. ¿Sí? Creo Sí, también que le da una gran percepción de su entorno. Es como si el sol al estar en la casa 12, percibo, siento eh, los hechos de todo lo que hemos generado estos 18 meses y actúo en pro de ello, ¿no? Eh, ¿Qué es actuar en pro de ello? Con Plutón entrándole en el medio cielo, llegar a ser como contundente con unos procesos de transformación, ¿sí? Que desde el sí. 2018 se gestaron con Urano, en estos 18 meses se gestaron con los eclipses y ahora hay como a los hechos. ¿Sí? Sí, confiar también, Júpiter en la casa 12 es confiar en el proceso, en todo lo que está haciendo. Es como, ahora metete para adentro, encontrar tu verdad interior, confía en este proceso, aunque el resultado lo vayas a ver más adelante, porque cuando Júpiter entre en, en el signo, ahí sí va a tener el empuje, pero ahora está como haciendo todo, como decía, una síntesis, está en pleno proceso, es como en la cocina ahí. Sí, está cocinando y además es que Tauro va a tener una participación extremadamente bella porque eh, el punto oscuro del eclipse es a los 29 grados de Aries, ¿sí? 29,50. Y justo cuando Júpiter entra en Tauro, pues, o sea, en esos días 15, 16 de mayo, Júpiter, digamos, ilumina lo que quedó oscuro por el eclipse y entonces lo repotencia. Y la repotencia no es cualquier cosa, es de Júpiter. Entonces le da como un nuevo ánimo. Y ahí arranca el año de Júpiter en Tauro. Tal cual. Entonces es como, sí, es como si el eclipse mismo fuera parte de ese empuje que ya va a arrancar ahorita, que hace 12 años no tenías la visita de Júpiter en Tauro, ¿no? Bien. Bien. Y por Y último, vamos al último Escorpio. Escorpio. Ujú. Opa, bueno. Claro, Escorpio llega Bueno, entre las 6 y las 7.
Claro, las 6 y las 7. Tiene esto como un cambio en la rutina, en cómo establece su día a día, es un poco en lo laboral también puede ser, pero ahí está cómo yo me organizo. En el organizarme y también cómo dejo espacio al otro para que entre en mi organización, porque entrando en las 7, ya es decir, tengo que habilitar a otro. No puedo todo solo, no pasa todo por mí. Quirón está ahí con Júpiter y Quirón está diciendo, confía en tus capacidades, pero tampoco tenés que ser perfecto todo. Habilita al otro. Y la cuadratura, este Plutón entrando en Acuario, esto va a transformar el tema de sus orígenes, el tema de lo que siente como seguro, como hogar y como familia. Entonces está pasando por una transformación que tiene que ver en cómo vivo, cómo organizo mi día a día, cómo me cuido, y si puedo pedir ayuda. De acuerdo. Uy, cómo es importante pedir ayuda ahí para Virgo, perdón, para Escorpio. Fíjate Para cómo esposa. la casa 6 y como el eclipse también es un gran revelador de un evento, de un acontecimiento, de algo, también si estoy analizando un proceso somático de enfermedad, es como si el eclipse también me trayera una evidencia de por dónde es que hay que analizar las cosas, o un diagnóstico o una definición que independiente de que el diagnóstico sea bueno o malo, lo que permite el diagnóstico es empezar a trabajar sobre ello. Entonces también un poco lo que va a hacer la Escorpio es como voy a ver en una radiografía de mi vida cosas contundentes que me van a traer revelaciones que me permiten hacer cambios en mi día a día, en mis rutinas y hacer modificaciones por ese diagnóstico que encontré, por eso que se me reveló. Sí, como la relación con tu cuerpo, en este cuerpo, ¿no? ¿Es una relación amigable? ¿Es una relación de exigencias? ¿Cómo es la relación con tu cuerpo? Y con Quirón de por medio es a humanizar esta relación. Yo no puedo exigirme tanto a mi edad o en estas condiciones o en esta situación, sino necesito aceptar los límites humanos que existen allí, ¿no? Tal cual. No, bellísimo, mi querida Carla. Bueno, bueno, un paseo para ver este eclipse, que es como el tráiler, ¿no? Porque ya en julio, cuando pasen a los nodos, ya vamos a estar más fuertes en ese Axis Aries Libra, pero bueno, es muy revelador. Este eclipse va a ser muy potente. De acuerdo. Pues contarle a nuestros oyentes también que hace unos días hice un video con Andrea Mota sobre la vulnerabilidad y a mí me parece muy, si quieren de pronto profundizar un poco más en este tema de lo que trae el eclipse y la vulnerabilidad que está envuelta por Quirón en Aries, es que, a ver, entendamos varias cosas. Júpiter no pasa en Aries desde hace 12 años y cada 12 años es un impulso, un motor, un coach interno en donde desplegamos desde Aries por todo el zodiaco ese proyecto que estamos plantando cuando Júpiter llega a Aries. Pero en este caso, esa semilla se plantó con Quirón allí, que no se hacía desde hace 50 años, ¿sí? Y plantar una semilla de proyectos de vida con Quirón es algo que puede llegar a ser muy hermoso para nuestra evolución humana, porque es lo que nos permite aceptar la vulnerabilidad y las dificultades. Cuando los proyectos se arman sin Quirón de por medio, es el ego por encima de todo, arrasando todo. Aquí los proyectos, lo podemos observar, se están armando todos en base a lo que fue el COVID, la guerra, el calentamiento global. Es decir, nos está trayendo el recordatorio de que sí, como seres humanos podemos volver a arrancar una y mil veces, pero acá tenemos que tener más conciencia, conciencia humana, conciencia global, en muchos sentidos. Entonces, el tema de la vulnerabilidad yo creo que es un tema básico y primario para
desglosar y abrir toda la esencia del eclipse, porque cuando nos permitimos ser vulnerables, nos permitimos sentir, y a eso también nos está hablando Saturno en Piscis. Entonces también a invitarlos un poco a escuchar estos 2 videos que hicimos con Andrea Mota de la vulnerabilidad, que yo creo que ayudan a amplificar un poco más también este tema. Pues querida Cora, muchas gracias. Bellísima interacción. Sí, gracias. Vos sabés que lo que decías recién, quería agregar que Quirón con Júpiter nos abre un poco también una herida que tiene que ver con la humillación, pero en el lugar de en donde tengo vergüenza, sentirme humillado, ¿y qué hago con mi libertad? Porque a veces no nos atrevemos por vergüenza, por creencia, ¿y qué pasa si me saco las cargas y empiezo a vivir en una nueva libertad? Y es un poco eso la vulnerabilidad. No sé qué hacer con esta libertad que ansío, pero que a veces no me permito. Y me pongo la máscara de ser el justo o el justiciero con todos para no hacerme cargo de mi libertad. Y eso es como un poco lo que nos está empujando el Quirón con Júpiter. Divino, me encanta eso. Qué buena reflexión, Cora. Sí. Gracias, bueno, Juan Carlos. Un placer enorme, como siempre, a todos los que están, a vos. Una hermosura y para seguir compartiendo. Qué bonito. Bueno, invitarlos a que contigo comencé la temporada de hablar de eclipses. Quería iniciarla contigo, querida Cora, por tu visión, tus análisis profundos. Y vamos a seguir todas estas semanas hablando de eclipse. Mañana vamos a hablar con Antonio Polito del punto oscuro y hacer todo un análisis allí profundo. El domingo vamos a hablar con Enzo de Paola también de este eclipse por los distintos signos, por las distintas casas. Y posteriormente el eclipse de luna lo vamos a trabajar con Andrea Mota. O sea, vamos a hacer semana de eclipses. Así como cuando uno veía Discovery, la maratón de eclipses, que uno veía Discovery Channel, la semana del tiburón. Sí, bueno, la semana del eclipse. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y a todos. Un placer enorme. Placer. Nos vemos en una próxima oportunidad.